Saludos amados en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por su gran bondad y misericordia que nos permite poder estar con ustedes en el día de hoy. Les bendecimos en el nombre del Señor y esperamos que podamos entrar dentro de este diálogo y estudio de la palabra del Señor, donde tratamos de entender la fe cristiana desde el punto de vista que estamos tocando lo que es la cristología, es decir, quién es Jesús. Y el tema es sumamente largo, sustancial, corre muchos siglos y hemos estado tocando hasta el siglo V, los concilios trataron de trabajar sobre la enseñanza de quién es Jesús, desde el asunto de las dos naturalezas, la persona de Jesús. Y entonces vamos a ver si podemos lograr hacer un acercamiento mucho más amplio. Primero voy a tratar de dar un resumen de la era patrística, de lo que tocamos y de cómo esto se quedó plasmado en los concilios, en los credos de la iglesia y dentro de lo que se llaman los credos ecuménicos o de la familia de la fe. Entonces de ahí vamos a dar un salto, del V siglo vamos a dar un salto a la Reforma y vamos a explicar ciertas cosas de la Reforma. Dicho sea de paso, la Reforma no tocó nada de la cristología, su problema estaba en otro lugar. Por lo tanto, lo que vamos a tocar es qué pasó y qué produjo la Reforma evangélica cristiana. Más tarde se le va a llamar la Reforma protestante, pero primero se le llamó la Reforma evangélica. Y una vez que toquemos que las consecuencias de la Reforma evangélica, vamos a entrar en los primeros 2 siglos, 3 siglos después de la Reforma evangélica, para empezar a tocar las nuevas filosofías que se van a dar dentro de ese tiempo de la Reforma hacia el siglo XVIII, XIX y XX hasta nuestros días. Es decir, que vamos a estar tocando estos 5 siglos de historia. Claro está, no vamos a estar tocando todas las filosofías, sino aquellas que de alguna manera u otra han estado impactando la cristología de quién es Jesús. Así que si usted encontró estos primeros siglos de la era patrística complicado, como lo pudimos enseñar, tratando de explicar los términos y tratar de explicarla, bueno, los siglos venideros, es decir, los siglos después de la Reforma, va a ser mucho más compleja la cristología que los siglos primeros de la era cristiana. Por la sencilla razón que en los primeros siglos de la era cristiana se estaba tocando, es decir, cuando Pablo vivía, lo que se tocaba era la filosofía estoica. Y Pablo está trabajando con esa filosofía dentro de la fe cristiana, como también la filosofía griega. De la misma manera, la iglesia en los primeros 5 siglos de la era cristiana está tocando especialmente a Platón. Luego, siglo XII aproximadamente, le va a tocar a Tomás de Aquino explicar entonces la filosofía, es decir, la fe cristiana usando la filosofía aristotélica, y nada va a ser cambiado hasta la Reforma. Después de la Reforma en adelante es que va a surgir otras filosofías hasta el día de hoy, que son muchísimas las filosofías que han estado impactando la fe cristiana, directamente la fe cristiana, porque desde la Reforma para acá la fe cristiana ha ido poniéndose en duda desde que la Reforma ocurrió. Así que el tema es sumamente largo. Me han pedido siempre las personas y hermanos que me llaman, que hablamos, que por favor vaya con calma. Yo esperaba que esto no pasara de 20 mensajes o de 25, pero por lo que veo es mucho más complejo de lo que yo me estaba dando con esta situación, así que no se sabe hasta dónde lleguemos con esto, aunque mi final conclusión con esto es explicar entonces qué dice la Biblia acerca de quién es Jesús.
aunque esto que dice la Biblia de quién es Jesús dentro de la filosofía racionalista y postmoderna, ha traído muchos issues a la fe cristiana y hay que también explicarlo. Así que vamos a tratar con este tema tan largo en el día de hoy, tratar de resumir lo primero que habíamos dicho acerca de la era patrística. Terminamos con la era patrística y vamos a hablar de dos personas importantes, aunque ya también por encimita, nada sobre la cristología, porque creo que ninguno de los dos abundó tanto en ese tema, aunque sí Agustín de Hipona tuvo que ver con el problema de Pelagio, pero sí vamos a estar tocando especialmente o mencionar dos personas, porque uno va a ser relevante para la reforma evangélica y otro para la iglesia luego, que se va a llamar Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que antes de comenzar vamos a orar, darle gracias al Señor. Acompáñenme en oración. Nosotros reconocemos que el Espíritu Santo es quien nos guía y nos dirige, nos ilumina de lo que estudiamos, en la palabra de Dios, pero como también en la historia y en la filosofía, para ayudarnos a entender la fe cristiana y cómo otros la entendieron o cómo otros mediante la filosofía desvirtuaron la fe cristiana. Así que vamos a orar, le damos gracias al Señor, siempre dándole gracias a aquellos y a aquellas que le dan compartir a nuestra página, aquellos que también me llaman para decirme que están compartiendo con otras personas y discutiendo de la palabra del Señor con otras personas de la fe cristiana. Así que a todos, que el Señor les bendiga mucho y esperamos que su crecimiento en la fe cristiana les pueda ayudar a mantenerse firme en la fe y en la esperanza que tenemos en Jesucristo nuestro Señor y bendita esperanza. Oramos, Señor, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia, te suplicamos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe y nos dirija para poder explicar esta dinámica que estamos estudiando, que me ilumines a mí como también a todos nuestros oyentes y los bendigas de una manera muy especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amados, estaremos leyendo la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, verso 17 al 25. Son textos sumamente importantes que tienen que ver directamente con lo que estaremos tocando en el día de hoy y los subsiguientes. Así que acompáñenme en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versos 17 al 25, donde la palabra del Señor lee así como sigue: a la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Amén. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabidurías de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde están los escribas? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos y para los griegos locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios añada bendición a su palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas, y nos ayude siempre el Señor a poder entender su bendita palabra. Estos textos de la palabra del Señor, claro está, nos están hablando de un problema intelectual en la iglesia de Corintios, donde los hermanos de la iglesia se sentían muy filósofos, muy inclinados a Sofía, es decir, a la filosofía.
Y de esta manera Pablo va a usar dos términos para corregirlo. El uno, la sabiduría, serpentía en el griego, y la palabra sofía, es decir, la filosofía en que los los de Corintios pensaban estar bien fundados. Pablo les dice a los corintios que Dios confundió, por así decirlo, o escondió la verdad del Evangelio a través de la sabiduría de Dios, que es lo que Pablo le va a llamar lo débil o lo insensato de Dios. En este caso, el término es el Mesías crucificado. Tanto para los griegos como para los israelitas, un Cristo crucificado es la aberración más grande, la tontez más grande que alguien puede exponer. En primer lugar, porque un Mesías era un conquistador, no un derrotado crucificado. Entonces, el Señor, dice Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, es decir, por un Cristo crucificado. Es la manera de Dios intervenir en la sociedad y salvar al mundo por medio de un Cristo crucificado, que esto era locura para los griegos y era, por otro lado, tropiezo para los judíos, porque escrito estaba: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto es un breve resumen de estos textos, porque no es mi interés explicarlo, sino usarlos de trampolín para poder ir explicando lo que queremos explicar acerca de lo que hemos estado tratando de los primeros siglos, llamado así teológicamente la era patrística, que corresponde desde la muerte del último apóstol hasta a finales del cuarto siglo, especialmente con Agustín de Hipona. Termina lo que se llama la era patrística, o lo que se le llama los santos padres de la iglesia, aquellos que de alguna manera u otra fueron apologistas, filósofos, exégetas, que defendieron la fe cristiana y dejaron plasmados en sus escritos, en su ayuda, en los concilios, en el trabajo de la obra del Señor, la fe que hoy nosotros predicamos, es decir, la ortodoxia, como la doctrina sana se preservó por los padres de la iglesia. Y de ahí en adelante, una vez que resumamos esto que hemos estado hablando, vamos a estar entrando a lo que es después de la reforma. Vamos a explicar un poquito cómo afectó la reforma, porque no vamos a hablar de los reformadores ni qué fue lo que hicieron, sino porque este no es el tema es quién es Jesús. Así que solamente vamos a hablar las consecuencias de la reforma a lo que se saltó a las nuevas filosofías. Así que empezando con esto, vamos a estar entonces tocando este asunto, cómo va trabajándose lo que es la era patrística, los concilios, cómo trabajaron. Es decir, que vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos dicho en ya estos 19 videos hasta el día de hoy. Vamos a hacer un corto resumen y de ahí vamos a saltar, como ya he dicho, a lo que pasó en la reforma, cuáles fueron las consecuencias de la reforma. Así que en los siglos posteriores al Nuevo Testamento, es decir, a la era de los apóstoles y de los escritos de los evangelios, la confesión de la iglesia que Jesús es el Señor y Salvador tuvo que ser reafirmada de nuevo en los nuevos contextos y defendida contra graves malentendidos o lo que se llaman herejías. Esto exige un intenso trabajo teológico en el uso de nuevas formas conceptuales. Acuérdense que los apóstoles dejaron escrito la revelación de Dios, y ahora le toca a la iglesia usar conceptos, buscar conceptos, cómo este concepto entiende a la persona de Jesús, o cómo este concepto lo desvirtúa, lo va a desvirtuar, y entonces la iglesia tiene que buscar, es decir, que la iglesia, ante la revelación que ella tiene y lo que los apóstoles dejaron, ahora la iglesia va a tratar de conceptualizar
cómo se entiende esto hacia aquellas personas que vamos a evangelizar. Es decir, que el trabajo de la iglesia tiene que ver con la evangelización, con ganar vidas, con las misiones. Es decir, cómo le explicamos esto que sucedió a los paganos en el vocablo de ellos, como ellos los entienden. Entonces, este es un trabajo que se dio a la iglesia por varios siglos para poder explicar su fe ante el mundo, que exigía una respuesta de la fe de la iglesia. Como Pedro mismo nos enseña que debemos de responder con sabiduría, pero a la misma vez con mansedumbre, a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y los credos de la iglesia, por un lado, fueron una demanda a la explicación al mundo de qué los que creen la iglesia, y por otro lado, un combatir contra las falsas herejías que se había levantado en opiniones de quién es Jesús, es decir, el tema de la cristología. Y como ya hemos explicado durante todos estos estudios y enseñanzas que hemos dado, que la cristología no se puede separar, en otras palabras, la cristología y la soterología, ambas no pueden separarse, ambas van juntas, porque una pende de la otra. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Son dos maneras de ver a la misma persona. Es decir, que cuando queremos dar el significado de quién es esta persona ontológicamente, por otro lado miramos cuál fue su obra. Entonces, dentro de esa verdad evangélica, vamos a ver que, como decía Malentin, conocer a Cristo significa conocer sus beneficios. Es decir, que conocer a Cristo o saber quién es Cristo es también conocer cuáles fueron los beneficios que Él hizo para que nosotros y los tuviéramos a través de la cruz, su muerte y resurrección. Entonces, esto exigió un intenso trabajo, esto de explicar la fe, de comunicar la fe en nuevos conceptos teológicos y el uso de nuevas formas conceptuales, dado que los debates y las decisiones cristológicas de la iglesia patrística han influido en gran medida a toda la reflexión cristológica posterior, es decir, hasta el día de hoy, que tenemos que examinar su evolución. Y eso es lo que hemos venido hablando, de cómo iba evolucionando la enseñanza, la fe cristiana, los credos de la iglesia, con los mismos problemas que la propia iglesia tenía de cómo explicarlo en diferentes regiones, como ya hemos señalado. El hito inició en el desarrollo de la cristología post-apostólica, es decir, después de la muerte de los apóstoles. Fue el primer concilio ecuménico en el 325 llamado Niceno o el concilio de Nicea. Este concilio se convocó para contraer la amenaza especialmente ariana, pero no se tocó solamente los arianos, se tocaron los ebionistas, arianos y gnósticos. Es decir, que el primer concilio del 325 de Nicea, aunque se toma que fue directamente para tratar el problema ariano, que estaba hoy llamado los testigos de Jehová, el problema de ellos sí se estaba tocando los demás otros herejías que estaban aflorando en la iglesia para ese tiempo. Este concilio se convocó para contraer, como ya dijo, este asunto ariano, la fe cristiana. Este concilio se convocó para contrarrestar la amenaza que suponía el arianismo a la fe cristiana. Según Arios y sus seguidores, Jesucristo, el Logos divino, era la criatura preeminente, no el Hijo eterno de Dios. La verdadera divinidad, argumentaba Arios, no podía estar sujeta a ninguna limitación y desde luego no al sufrimiento y a la muerte. Por tanto, Cristo, aunque era el único revelador de Dios y el único redentor, no podía ser verdaderamente Dios con nosotros. Aunque era lo más parecido a Dios que podía ser una criatura, es decir, Jesucristo, no era Él igual a Dios, es lo que señalaba Arios. No participaba del ser de Dios, es decir, que ontológicamente no se podía hablar de la divinidad de Jesús como si fuera también de Dios. Entonces, no participaba del ser de Dios. Había, cuando no era, dijo Arios,
aunque la intención de Arios era honrar y exaltar a Dios por encima de toda criatura, solo podía hablar de la trascendencia divina en el sentido del ser, lo contrario de todo lo creado. Para Arios era inconcebible hablar de Dios como si viniera entre nosotros, como uno de nosotros. El Dios de Arios no podía compartir la vida y el amor divino con las criaturas. Así lo señalaba él, aunque el texto dice otra cosa. La teología nicena, es decir, del Concilio de Nicea, defendida especialmente por el teólogo más sobresaliente del cuarto siglo de la era cristiana, Atanasio, representaba una concepción de Dios completamente diferente y una rotunda afirmación de la plena divinidad de Cristo. Para Nicea, las cualidades que constituían la divinidad del Dios del Evangelio, no son la absolutidad, la incomunidad y la invulnerabilidad. Por el contrario, el Dios del Evangelio no define el acto del amor, no se define por el acto de amor de entrega. Esta era la comprensión de que Dios, que subyace en la declaración nicena de Jesucristo, es verdaderamente Dios, Dios de Dios, luz de luz, así lo enseñaba Atanasio, Dios verdadero de Dios verdadero. En oposición al punto de vista ariano, el credo niceno afirma que el Hijo de Dios encarnado en Jesucristo es engendrado, es decir, engendrado, no hecho, de una sola sustancia con el Padre, en lugar de una sustancia semejante al Padre, como sostenía Arios. El credo niceno, reafirmado y ampliado en el Concilio de Constantinopla en el 381, es tanto la principal formulación credencial de la Iglesia sobre la fe trinitaria como la declaración credencial decisiva de la plena divinidad de nuestro Señor y Salvador. Aunque el Concilio de Nicea resolvió la cuestión de la divinidad de Cristo, la Iglesia se enfrentó ahora a unas cuestiones de cómo afirmar la plena humanidad de Cristo y cómo entender esa unidad y esa humanidad. Es decir, que en el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla se va a reafirmar que Jesús es igual al Padre. Ahora le toca a la Iglesia luchar cómo explicamos a este Jesús que es divino y es humano. Esta fue la otra lucha, y ya vamos para el 381, y más tarde en el 451 se va dando el cuarto concilio, y donde se va a explicar con mucho más lujo y detalle toda esta situación, y de hecho, y también la tercera persona, el Espíritu Santo. Aunque habíamos hablado, ¿verdad?, que uno de los problemas que tenía la Iglesia de la era patrística eran dos regiones importantísimas de escuelas teológicas. Como habíamos hablado en el estudio pasado, tanto la escuela alejandrina de Egipto como la escuela de Siria, la escuela de Antioquía de Siria, son las que se van a encontrar en el gran debate siempre sobre este asunto de las dos naturalezas. Más que las otras regiones, que Roma, Jerusalén, son estas dos regiones que se van a enfrentar, porque una está explicando al verbo carne y al otro el verbo persona. Y esto va a traer unas complicaciones donde se van a desarrollar ciertas explicaciones sobre la persona de Jesús, Apolinario, como el Nestorio, y esto va a traer grandes problemas a la Iglesia, que va a recurrirse a que sus exposiciones sean tomadas como herejías. Así que, aunque el Concilio de Nicea había resuelto ya este asunto de la divinidad de Cristo, ahora a la Iglesia le toca afirmar lo que son la humanidad y la divinidad del Señor. En el intento de resolver estas dos cuestiones surgieron dos grandes escuelas, como ya expliqué, la de Alejandría y la de Antioquía. Si tenemos en cuenta diferentes énfasis
en que estas escuelas explicaban su cristología. Entonces, esto luego se va a debatir en el Concilio 451, que ya lo expliqué la semana pasada. La escuela de Alejandría, liderada por Atanasio y más tarde por Cirilo de Alejandría, representa a los estudiosos que los estudiosos llaman de tipo cristología logo carne o verbo carne. El énfasis principal de esta escuela era la divinidad de Cristo y la unidad de su persona. Fíjese, la divinidad de Cristo, la unidad de sus personas. Casi siempre cuando explicaban la humanidad, ahí es donde rayaban en lo que llamamos nosotros las herejías. El único sujeto de la historia de Cristo es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios encarnado. Según los alejandrinos, el Verbo eterno de Dios asumió o se encarnó en la encarnación. Juan capítulo 1 del 1 al 14 y Filipenses 2, 7. Debido a su énfasis en la unidad de la persona de Cristo, la escuela alejandrina se oponía tajantemente a la tendencia de separar las naturalezas divinas y humanas de Cristo que caracterizaba a la escuela antioqueña, y particularmente a las opiniones de Nestorio. Desde la perspectiva alejandrina, que ya hemos dicho que el principal exponente allí era Atanasio y luego Cirilo, en esta escuela, desde esa perspectiva de la alejandrina, tal separación negaba la realidad de la comunión restaurada con Dios, realizada en el nombre del Verbo encarnado de Dios. Es decir, que separar las naturalezas, la humana y la divina, como hacía la escuela de Antioquía, traía gran resultado de lo que hemos dicho todo el tiempo, la cristología y la soterología, de lo que hizo el Señor por nosotros. En la famosa declaración de Atanasio, Dios se hizo humano para que nosotros nos hiciéramos divinos. La realización de este propósito requería la unión real de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona de Jesús. Una expresión extrema de la cristología alejandrina, posteriormente rechazada por la Iglesia, fue ofrecida por Apolinar. En el esfuerzo por explicar cómo las naturalezas divina y humana se unieron en una persona, enseñó que la palabra de Dios sustituyó, es decir, cuando decimos la palabra de Dios o el verbo de Dios, sustituyó, o el logo de Dios, la razón de Dios, como se explica en la teología, sustituyó la mente humana de Jesús. Es decir, que las características humanas que caracterizan al humano de ser un ser racional se habían perdido en esa unión, y eso fue lo que hizo que se declarara luego a Nestorio, ¿verdad? A Apolinar como hereje. La escuela antioqueña, representada por Teodoro de Mopsuestia y Nestorio, subrayaba la plena humanidad de Cristo, en contraste con la cristología del verbo carne. La escuela antioqueña defendía una cristología verbo ser humano. En otras palabras, los antioqueños defendían la plena humanidad de Cristo, la plena humanidad de Jesús, la negativa de Nestorio a hablar de María, la madre de Jesús, como Teotoko, es decir, la madre de Dios. Enfureció a Cirilo de Alejandría, mientras que la escuela alejandrina hablaba del verbo asumiendo carne. La escuela antioqueña hablaba del verbo habitando en un ser humano. Es decir, que hacían una división. Es como si el logos hubiera invertido al Jesús de Nazaret como algo separado. Y eso fue lo que trajo como consecuencia que se declarara a Nestorio hereje. Entonces, los antioqueños insistieron en la distinción entre las naturalezas divina y humana de Cristo, en parte por su preocupación por proteger la divinidad
corruptibilidad y el sufrimiento de las criaturas, y en parte por su convicción de que solo si Cristo era verdaderamente humano podría su obediencia y fidelidad deshacer el pecado y la muerte de la naturaleza humana, lograr nuestra salvación. Al igual que los alejandrinos, nunca fueron capaces de expresar la plena realidad de la naturaleza de Jesucristo de forma satisfactoria para la escuela de antioqueña. Los antioqueños nunca fueron capaces tampoco de expresar la unidad de la persona de Cristo de forma satisfactoria para los de Alejandría. Si la escuela de Apolinario era una expresión extrema de la tendencia alejandrina a enfatizar la divinidad de Cristo y la unidad de su persona, la separación nestoriana de las dos naturalezas era la expresión extrema, por otro lado, de la preocupación antioqueña por custodiar la plena humanidad de Cristo y la inmutabilidad e impasibilidad de la naturaleza divina de nuestro Salvador. Entonces, estos conceptos cristológicos que se van a dar posterior a Nicea condujeron finalmente a lo que hablamos en la semana pasada del concilio de Calcedonia en el 451, el cuarto concilio ecuménico de la Iglesia, el segundo gran hito en el desarrollo de la cristología clásica. Según Calcedonia, Jesucristo es plenamente divino, plenamente humano, dos naturalezas en una sola persona, sin confusión, sin cambio, sin separación ni división. Calcedonia sitúa la situación de lo divino y lo humano en Cristo a niveles de naturalezas y la unidad del Verbo encarnado a nivel de persona, hipóstasis. La mayoría de los historiadores de la doctrina consideran que Calcedonia es un cuidadoso equilibrio de énfasis de las escuelas tanto alejandrina como antioqueña. Este credo no resolvió el problema cristológico, sino que trazó los límites dentro de los cuales debía producirse la confesión ortodoxa de Cristo. Por un lado, la preocupación de la escuela antioqueña se incorporó en la afirmación inequívoca de la plena humanidad de Cristo y la declaración de la unidad de las dos naturalezas, humana y divina. Estos énfasis repudian la trocación apolínea de la naturaleza de Cristo o cualquier otra cristología que pudiera arrojar sospechas sobre la plena humanidad de nuestro Señor y Salvador. Por otra parte, la repetida afirmación de Calcedonia de que Jesucristo es una sola persona y la declaración de que las naturalezas divinas y humanas están unidas sin separación, ni división, ni confusión, reivindicaron la preocupación de la escuela alejandrina que tenía sobre la escuela antioqueña. La definición de Calcedonia estableció la norma de toda confesión cristológica posterior en la mayoría de las iglesias cristianas ortodoxas, orientales, católicas y protestantes. La controversia cristológica no terminó en Calcedonia. En el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, en el 553, se hizo aún más explícito la unión de las personas, es decir, la unión hipostática de la naturaleza divina y humana de nuestro Señor. Según las interpretaciones de estas doctrinas, la naturaleza humana de Cristo, considerada en sí misma y al margen de su unión con el Verbo de Dios, en lo que se llama es apóstasis, es decir, carente de existencia concreta. Esto significa que la humanidad de Cristo no es un sujeto independiente que existe ante o al margen del Verbo de Dios. El lado positivo de esta doctrina es la humanidad de Cristo. Es que la humanidad de Cristo se afirma como
en apóstasis, es decir, que existe en perfecta unión. Fíjense los dos vocablos que se usan. Anapóstasis, lo que está diciendo es que la existencia que tiene Jesús de Nazaret la tiene como consecuencia de la unión hipostática del Verbo de Dios, que va a tomar esa personalidad. Cuando se habla en apóstasis, es decir, que existe una unión perfecta, hipostática del Verbo de Dios. En otras palabras, la humanidad de Jesucristo llega a ser persona solo en unión con el Verbo de Dios, que es lo que hace subsistir a Jesús de Nazaret. Esta doctrina de la humanidad de Cristo como en hipóstasis es claramente un refuerzo de lo que se había interpretado ya en Alejandría y Calcedonia. Luego, el sexto concilio ecuménico en Constantinopla en el 681 después de Cristo, la preocupación antioqueña fue más prominente. Según este concilio, las dos naturalezas distintas del único Señor, y único pues se llama que tiene una sola persona en dos naturalezas, estamos por aquí. Entonces, en este concilio, esas dos naturalezas distintas del único Señor encarnado incluye dos voluntades. Es sumamente interesante porque en este concilio se va a ampliar ahora lo que se llama esto de las dos voluntades, la humana y la divina. No es que estaban fundidas como estaban enseñando anteriormente algunos exponentes que luego más tarde la iglesia les va a llamar herejes, sino que aquí hay dos voluntades. Aquí hay una voluntad humana que puede hacer lo que quiere, irse en contra de Dios si quiere, y aquí hay una voluntad divina. Y entonces, en este caso, es donde en este concilio, en el 681, se va a tocar el asunto de las voluntades. Y en este concilio se va a hablar de dos naturalezas distintas del único Señor encarnado, incluyendo dos voluntades y dos centros de acción. Aunque las dos voluntades son distinguibles, la voluntad humana está perfectamente subordinada a la divina. Un texto evangélico decisivo para esta doctrina de dos voluntades en Cristo se encuentra exactamente en la porción bíblica que habíamos leído la semana pasada sobre el asunto del Getsemaní, que Jesús en su voluntad humana quiere escapar de la crucifixión, pero la voluntad divina se sobrepone a esa voluntad humana y le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí está la voluntad humana, y luego se tiende a sumirse dentro de la voluntad divina cuando dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y esto es interesante que el concilio en el 681 haya hecho esta expresión, porque hoy en día, cuando se discute exactamente la cristología, hay hermanos que tratan de decir: no, que Jesús era divino, Jesús no podía pecar. Este concilio dice: no, Jesús era humano, y tenía esa voluntad de humano y podía desobedecer a Dios si quería, pero se impuso la voluntad divina sobre esa humana. Voluntariamente Jesús entrega su voluntad humana para someterse a la voluntad divina del Padre y cumplir así la redención por la raza humana. No es que estaban fusionadas, escondidas, sino que ambas funcionaban, pero que en este caso Jesús, lo mismo pasa con nosotros los cristianos, que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana cuando no hemos reconocido a Jesús como Señor de nuestras vidas. Pero cuando lo reconocemos como Señor de nuestras vidas, en ocasiones nuestra voluntad quiere hacer lo que nosotros queramos hacer, por encima de lo que Dios diga, punto y se acabó. Mas sin embargo, en ocasiones decimos: Señor, en tus manos estamos, y que se haga tu voluntad. Y eso mismo va a ocurrir en la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde hay dos voluntades, la humana y la divina, pero que Jesús logra que la divina tome control, no posesión, control,
de la humana, entregándose él a sí mismo en una negación absoluta para hacer entonces la voluntad del Padre. Y no podemos confundir tampoco este asunto que se está tratando que se trató en el Concilio 681, porque este concilio va entonces a explicar esto. La iglesia va a tener un entendimiento más claro de cómo funcionan, porque esto no lo dijo Pablo, esto no lo dijo ningún evangelista, es decir, que lo que dejaron plasmado en la palabra está en la palabra, lo que ellos dejaron escrito en las cartas de escrito, pero no se explicó de una manera como lo hicieron más tarde los concilios. Entonces, dentro de esta situación, ya vamos terminando este resumen, que en breve repaso de la cristología patrística, merece mencionarse al menos otro desarrollo doctrinal, una forma importante de afirmar la unidad de la persona de Jesucristo en el periodo patrístico. Tomó la forma de la doctrina que ya también hemos tocado, la que se interpreta comunicación de propiedades. En el latín se llama communicatum idiomatum, es decir, cómo hay una comunidad, una comunicación de propiedades, es decir, de la divina a la humana y de la humana a la divina. Entonces, esto se va a ver en las enseñanzas de los padres de la iglesia en la era patrística, y la vamos a ver también en Calvino, y hasta el día de hoy en teología sistemática se sigue usando lo que se llama el communicatum idiomatum, que es cómo se comunican las propiedades de ambas naturalezas, de la humana hacia la divina, de la humana y de la divina hacia la humana. Entonces, según esta doctrina, dado que la naturaleza divina y humana eran perfectamente unidas en el Señor encarnado, existe una comunicación o intercambio, communicatum idiomatum, de sus propiedades. Se puede afirmar de la única persona los predicados, es decir, que desde una persona, los predicados que se dicen de una persona se puede comunicar hacia la otra. Eso es lo que enseña esta doctrina. De ahí que se puede decir, el Hijo de Dios sufrió, es decir, aunque el sufrimiento es un atributo que pertenece a la naturaleza humana, se puede decir, el Hijo de Dios sufrió. El Hijo de Dios sufrió, entonces, como ya dijo, por la comunicación de esas propiedades, puede atribuirse también el Hijo de Dios encarnado. De la misma manera que se dice el Hijo de Dios sufrió, se puede decir también el Hijo de Dios encarnado. Entonces, del mismo modo, es posible decir Jesús es Señor, es decir, mientras que el señorío es un atributo de la naturaleza divina de nuestro Señor, debido a la comunicación de propiedades, communicatum idiomatum, también se puede atribuir a Jesús como humanidad de Dios encarnado. Entonces, aunque la doctrina de la comunicación de propiedades puede parecer a muchas personas hoy en día un ejercicio de especulación abstracta, la intención de la doctrina es profundamente soteriológica. Esto se ve mucho en la enseñanza estrechamente relacionada con el maravilloso intercambio admirable, commercium, un tema centrado en los primeros padres de muchos teólogos posteriores. Calvino, por ejemplo, desarrolla el tema en la siguiente hermoso pasaje. Este es el admirable intercambio que por su inmensa benevolencia el Hijo de Dios ha hecho con nosotros, que haciéndose Hijo de hombre con nosotros, nos ha hecho Hijo de Dios con Él, que bajando a la tierra nos ha preparado la subida al cielo, que asumiendo nuestra mortalidad nos ha conferido su inmortalidad, que acentuando nuestra debilidad nos ha fortalecido por su poder, que recibiendo a sí mismo nuestra pobreza nos ha transferido su riqueza,
que tomando sobre sí el peso de nuestra iniquidad que nos oprimía, nos ha revestido de justicia. Eso es lo que los teólogos de la era patrística llamaban el communicatum idiomatum, y que luego Calvino va a hacer una expresión maravillosa sobre cómo se comunicó esas verdades también a los hijos de Dios. Entonces es interesante esta posición que hemos hecho, ¿verdad?, sobre lo que ya habíamos hablado de lo que es el resumen de la era patrística. Y dentro de ese resumen de la era patrística, quiero resaltar también, importantísimo ahora mismo, resaltar el asunto de que dentro de la era patrística el hombre más sobresaliente, el teólogo más sobresaliente, porque dejó mucho escrito, muchísimo escrito de todas maneras, de todas las peticiones, de todas las necesidades que había en la iglesia, de todas las preguntas, porque ellos eran pastores también, obispos también de la iglesia. Entonces es lo que llamamos Agustín de Hipona. Y en el siglo XII está el otro teólogo también, el teólogo más sobresaliente, Tomás de Aquino. Y vuelvo a repetir que Tomás de Aquino, cuando va a interpretar a Dios y va a hacer teología, para el tiempo de Tomás de Aquino se van a encontrar los libros perdidos de Aristóteles. Entonces, ya como hemos hablado en la era patrística, se está usando filosofías platónicas para explicar la fe cristiana. De ahí Apolinario, que usó la tricotomía para, como le explicaba Apolinario, era la misma manera que Platón usaba para explicar los tres compartimientos que tiene el ser humano. Viene de la filosofía griega pagana. La misma filosofía que muchos también en la iglesia hoy usan para hablar de la Trinidad humana, de cuerpo, alma y espíritu, y cuando están interpretándolo desde el punto de vista trinitario, lo están interpretando desde el punto de vista platónico. Y esto hay que decirlo porque a veces las personas dicen, no, que es que la Biblia dice, no es que la Biblia dice, es que Pablo estaba escribiéndole a una comunidad pagana griega, y que tiene que expresarse con idioma griego a los griegos para que los puedan entender. Usted no va a un país a evangelizarlo que habla chino y hablar con ellos en español o hablar con ellos en inglés, porque no se van a entender ni el uno ni el otro. Pero cuando vamos a hacer misiones, una de las cosas importantísimas de las misiones es qué filosofía tiene este pueblo oriental para que cuando yo vaya allá yo pueda explicarle a ellos de la manera que ellos entienden las cosas, y no de la manera como yo las entiendo en el occidente, porque son dos culturas totalmente distintas y que usan filosofías distintas para expresar su vida, su comunidad, cómo andan, qué creen, qué es lo que creen y qué es lo que no creen. Entonces, dentro de la fe cristiana se va a usar también estas filosofías para hacerse entender las misiones, el evangelismo a otras culturas del habla griega, y que luego la iglesia latina va a tomar dentro de su enseñanza. Como ya hemos dicho, Tertuliano explicó la Trinidad desde el punto de vista latino, y la iglesia romana para ese tiempo no tenía ningún problema sobre la Trinidad, porque ellos estaban entendiéndose lo más bien. Los que tenían problemas con entenderse era tanto la comunidad alejandrina como también la comunidad de Siria, donde tenían el problema de cómo se entiende una cosa en un lado y cómo se entiende en el otro. Entonces, terminando con este resumen que hemos dado de la era patrística y de estos dos exponentes, que solamente mencioné sus nombres para hablar de que ellos fueron los más que escribieron. No voy a hablar de la persona de ellos porque no tiene que ver con la cristología que yo estoy tocando en el día de hoy de quién es Jesús. Vamos a pasar ahora a la Reforma, es decir, vamos a pasar al siglo XV y XVI, donde allí se va a dar el problema o el asunto o lo que hablamos, la Reforma evangélica, se va a dar allí. Y la Reforma evangélica no se va a dar en el tema de la cristología, quién es Jesús. La Iglesia Católica no tenía problema para hablar, y estoy hablando de la Iglesia Católica, no estoy hablando de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque no existía todavía, va a existir después de la Reforma.
Entonces no podemos confundir, porque cuando nosotros hablamos de la Iglesia Católica Romana, estamos hablando de los primeros siglos de la cristiana, y eso no es así. Eso no es así. Esa judición de meterle a la Iglesia Católica Romana a los primeros siglos de la era cristiana, eso no es así, porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no existía en la era patrística. Viene a existir después de la Reforma. Después que la Reforma se da, va a ocurrir lo que se llama la Contrarreforma. Y cuando ocurre la Contrarreforma, la Iglesia Católica, ahora católica y apostólica, ella se va a reunir en el Concilio de Trenton. Y en el Concilio de Trenton, en la Contrarreforma, ellos van a reunirse en el Concilio de Trenton, y allí ellos se van a hacer ahora lo que se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Allí comienza lo que se llama ahora la Iglesia Occidental, como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Antes de eso no existía la Iglesia Romana. Entonces, dicho eso, la Reforma fue una necesidad que ocurre porque la Iglesia había entrado en corrupción, había entrado también en batallas políticas y batallas de guerra, y a la misma vez en una pobreza interna, donde estaban construyendo la Basílica de San Pedro. En este asunto de la construcción de la basílica necesitaban mucho dinero para terminar la basílica. Acuérdense que las basílicas son millonarias, hay que emplear demasiado dinero porque están decoradas. Los templos en las eras anteriores, antiguas, se hacían como si fuesen, ¿cómo digo la expresión? Usamos en las computadoras para hacer reflectores. ¿Cómo es que se llamamos eso? Entonces, hacer reflectores para traer un estudio bíblico. Se va a ilustrar por medio de la computadora y de los programas de Word. No es pantalla, es PowerPoint. Entonces, los templos antiguos eran PowerPoint, sin electricidad y sin tecnología. Bueno, allí se hacía en una parte de la iglesia, en el techo, en las paredes, se hacía la mujer del flujo de sangre. En otra estaban los 12 discípulos de la Santa Cena. Y así sucesivamente los templos eran decorados con PowerPoint, pero sin electricidad, sin tecnología. Entonces el predicador dentro del templo usaba los PowerPoint que ya estaban dibujados en las cúpulas de los templos, en las paredes de los templos. Allí estaba San Pedro, estaba San Pablo, y así sucesivamente. Se usaba eso para ilustrar el mensaje, la predicación que se iba a dar. Así que los templos eran sumamente costosos. Y la iglesia le dio con la gran maravilla de vender indulgencia, es decir, de vender la salvación. Tú pagabas y tan pronto el dinero caía en el fondo del paquete que llevaba la persona que iba recogiendo dinero, tu alma salía de el sufrimiento y se iba a descansar, ¿no? Y entonces esto trajo el gran problema de que los teólogos de la iglesia, obispos de la iglesia, comenzaron a hacer crítica a lo que ya hablé la semana pasada, crítica a la institución, porque a veces nosotros pensamos que la institución está dañada, podrida, dañada, como la queramos llamar, y que las iglesias están también. No. Eso no es así. La institución se puede dañar. Ya hemos dicho, la semana pasada hablamos de las instituciones como es McDonald's, como es Burger King, como es Sasby, que te ponen al lado de un McDonald's, te ponen un Burger King, el otro te pone el otro, y así siguen haciendo franquicia. Cada una de ellas independientes, no se reconocen. Hicimos un señalamiento de la iglesia hoy con los concilios, denominaciones y movimientos, que a veces hay una iglesia aquí y esa iglesia no reconoce a la otra, ni se visita, ni se saluda, ni se dice, ni tan siquiera hermano, ni tan siquiera se dice Dios te bendiga. Entonces, dentro de ese problema institucional es donde la institución se daña, pero dentro de esa institución hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que quieren guardarse para Dios y que están haciendo una crítica a la iglesia. Bueno,
para el tiempo de la Reforma y antes de la Reforma, sabemos que antes de Lutero y antes de Calvino, habían otros reformadores, pero a cada uno los mataron. Porque la única manera que había, quien hablaba la verdad era el Papa y más nadie podía hablar y criticar nada. Te comían lo que había o si no, lo que venía era la muerte. Bueno, pues en el tiempo de Martín Lutero van a pasar asuntos sociales. Ya le dije que la iglesia estaba envuelta en guerra. Eso evitó, por un lado, que Martín Lutero le tumbaran la cabeza, lo mataran. Por otro lado, haber clavado las 95 tesis en la iglesia, eso hizo, Martín Lutero lo hizo con el propósito de que esas tesis se pudieran dialogar con el pueblo y con la gente y entrar en un diálogo de lo que él estaba exigiendo que debía de arreglarse la iglesia. Porque Lutero no escribió, quien escribió fue los seguidores de él como Melanchthon, quien escribió sobre Lutero. Pero Lutero realmente casi no escribió nada, porque él se dedicó exactamente en la lucha de cómo la iglesia debía de hacer una transformación dentro hacia afuera, porque se estaba corrompiendo y estaban vendiendo la salvación. Esto hace que se dé la reforma, y en la reforma van a salir muchos reformadores, porque no fue solamente Lutero, sino que se van a dar otros reformadores, entre ellos Zwingli, Juan Calvino. Y el asunto es que como Juan Calvino es el más que escribe, es también el teólogo que no solamente el más que escribe, sino que de Juan Calvino en adelante la teología también va a cambiar, por el hecho de que Juan Calvino es el primer teólogo de la iglesia que va a separar lo que es exégesis de dogmática. Entonces, si usted quiere leer a Calvino, y quiero decírselo a mis hermanos pentecostales, porque yo soy pentecostal, de tradición pentecostal, pero soy evangélico, entonces quiero decirle a los pentecostales que si usted quiere leer a Calvino, qué fue lo que Calvino dijo, le invito a que compre el libro acerca de la constitución de la fe cristiana, que está separada de la exégesis bíblica. La exégesis bíblica de Calvino va a estar escrita en los comentarios que escribió Calvino desde Génesis hasta por allá, libro de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro, Judas. El único libro que Calvino no escribió un comentario fue el libro de Apocalipsis. Entonces, si usted quiere buscar la teología, la exégesis bíblica, tiene que buscar en los comentarios de Calvino. Si quiere buscar la dogmática, está en el libro de la Constitución de la Fe Cristiana de Calvino. Son 3 tomos. Cada día los tomos los fusionan. A veces es un solo tomo gordísimo o en 3 libros. Entonces, no se puede hablar de Calvino, y esto quiero decirlo con todo respeto, que no se puede hablar de Calvino bien o mal si usted no ha leído la Constitución de la Fe Cristiana. No se puede hablar bien o mal de Calvino si usted no ha leído la exégesis de Calvino en los comentarios de Génesis hasta el último libro que escribió del Nuevo Testamento, que no fue el Apocalipsis. Como ya dije, él no escribió un comentario sobre el libro de Apocalipsis. Entonces, mi preocupación siempre ha sido de cristianos que hablamos mal de Calvino, que si el calvinismo, y tenemos que reconocer que el calvinismo es una cosa y Calvino es otra cosa. Entonces, si usted quiere libros realmente académicos y estudiar sobre Calvino, la fuente principal es Calvino mismo. No vaya a hacer comentarios de Calvino porque otro dijo de Calvino, porque Calvino escribió tanto que las fuentes principales de Calvino están en el puño y letra de él. Escribió el libro de la Constitución de la Fe Cristiana, los 3 tomos que ya dije, y escribió sobre la exégesis bíblica, y él fue el primer teólogo después de la Reforma, o en la Reforma para acá, que hizo la diferencia entre dogmática y lo que es la exégesis bíblica. Entonces, no podemos hablar mal de Calvino, y como yo digo, yo ya me he pronunciado otras veces que yo soy arminiano, pero cuando yo digo que soy arminiano, yo respeto a Calvino
y respeto a los calvinistas, porque lo único que difiero del calvinismo es de los 5 puntos del calvinismo. Entonces, soy claro con eso y yo reconozco que los calvinistas y las iglesias reformadas son iglesias de Dios y que ninguna de ellas es hereje. Como también reconozco que quien llama del lado de allá herejes a los arminianos tampoco tiene base bíblica para hablarlo. Hasta el día de hoy en la historia no se ha escrito ningún libro que haya llamado a Calvino hereje, ni tampoco a Arminio como hereje. Hasta el sínodo de Dort, que se dio, que ellos en ausencia de Arminio, y que ese sínodo, todo el mundo reconoce que no fue un sínodo verdadero, porque allí lo que se reunieron fueron meramente políticos y no había representación de una parte ni gran parte tampoco de la otra. Así que hablando de toda esta enseñanza, vamos a dejarlo aquí, vamos a retomarla en el próximo mensaje en forma de estudio, para entonces entrar a hablar de las filosofías que se van a dar después de la Reforma y cómo explotó esto de que comenzaron a salir muchísimos filósofos una vez que se da la Reforma y el Concilio de Trento. Así que, amados, hasta aquí hemos tratado de llevar esta enseñanza, como siempre hemos dicho, de una forma contextual y contemporánea, haciéndonos entender al pueblo del Señor y tratando de explicar de descomplicar lo complicado, y quizás explicándolo se complica más. Bueno, oramos, damos gracias al Señor y oramos para despedirnos hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Bendice a tu pueblo, ayúdanos a entender tu verdad, tu palabra. Por otro lado, también te pedimos para aquellos que no te conocen, que quisiéramos, Señor, que el poder del Espíritu Santo esté sobre ellos, convenciéndole de pecado, de justicia y juicio, y que puedan reconocer a Jesús por medio de la obra de gracia previniente, tocando sus corazones para que puedan aceptar a Jesús como Señor de sus vidas, como su Señor, como su Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, amado. Hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Bendiciones.